Viene a raíz de una llamada en la que nos comentan que se ha realizado un hallazgo casual en las obras de la autovía A33 y se realiza una primera intervención para valorar un poquito qué es lo que ha parecido. Entonces, se ven diferentes esquirlas y a partir de ahí se empieza a evaluar lo que es la posible intervención en el yacimiento. Fue lo último que íbamos a hacer de la obra y apareció pues, a 12 metros de profundidad un yacimiento que nadie esperaba, es decir, nadie esperaba que a esa profundidad allí pudiéramos encontrar algo. Pues un operario que estaba allí con la máquina bueno, dio el aviso al encargado de que había sido algo raro, que es decir, cambiaba mucho, parecían como yesos y tal, que allí no se esperaban, y fuimos enseguida, bueno, el encargado viene a la oficina, nos lo comunicó, nos acercamos y ya lo paramos porque vimos que aquello no era algo más que, decir, que un cambio de textura de la roca. Empezamos a ver ahí en los taludes y ya notamos que allí había algo que, vamos, que era diferente a lo demás. En una primera intervención estuvimos para valorar el yacimiento en torno a un mes, y una vez que se valoró la importancia del lugar, pues se inició una campaña mucho más larga que duró unos 6 meses aproximadamente. Fue una excavación de las que nosotros consideramos largas, ¿no? Justo en la excavación de las cimentaciones de la estructura, la última estructura que nos quedaba por hacer, pues empezaron a aparecer los restos, aparecieron los restos ahí, casualmente. Nadie tenía sospecha, era una zona que ni se habían hecho prospecciones, tampoco hubieran servido de nada porque los restos aparecieron a mucha profundidad. En este caso se daba la singularidad de que la capa que albergaba los huesos estaba inclinada. Y al estar inclinada, pues en un sitio estaban los huesos a una profundidad y en otra están a otra profundidad. Y entonces eso también era interesante durante el desarrollo de las obras porque teníamos que tener ese control estratigráfico, porque en un lugar la máquina podía ir trabajando más rápido, la retroexcavadora que estaba al lado de nosotros, y en otros puntos pues la máquina tenía que ir más despacio porque en ese sitio concreto estábamos tocando la capa con todos los huesos. El trabajo, la coordinación con Acciona fue fundamental. El coordinarnos y la sensibilidad que mostró Acciona y el respeto hacia el patrimonio paleontológico hizo posible que el trabajo saliese adelante de manera ágil. Ha sido una colaboración también espectacular por parte del director de obra del Ministerio. La envergadura y la importancia de este yacimiento viene radicada fundamentalmente por varias cuestiones. Primero, porque es una zona que no conocíamos, es decir, que por primera vez hemos posicionado en el mapa un yacimiento en una zona que antes desconocíamos, y sobre todo por el tipo de faunas que nos hemos encontrado y la edad concreta del yacimiento. Hemos encontrado restos, hemos hecho prospecciones, hemos tenido obras paralizadas por restos arqueológicos, de hecho en esa obra mismo, ¿no? En la autovía 7, en Tarragona también, tuvimos un tramo de obra parada, pero siempre eran restos arqueológicos, todos antiguos restos romanos, fenicios, pues de asentamientos humanos, pero un yacimiento como este, que data de entre 6 y 8 millones de años de antigüedad y con tal diversidad de registros que se han encontrado ahí, bueno, es que esto es espectacular, claro. Pues ese descubrimiento era el tramo final de la obra de Acciona, vecino con otro tramo de autovía del mismo eje que estaba gracias a otra empresa. Aunque ellos empezaron mucho más tarde, pues prácticamente acabamos a la vez los dos tramos. Pero sí nos condicionó ese punto que se quedó al final de nuestra ejecución, nos condicionó como un año el plazo de la obra. Bueno, la sensación en el equipo ha sido pues, que estábamos ante un hallazgo realmente relevante, ¿no? Y la disponibilidad de maquinaria y de personal que se ha dado siempre para el seguimiento de las excavaciones ha sido total. Yo creo que todo el mundo era muy consciente de que estábamos ante una cosa muy importante. Los restos se tuvieron que sacar en grandes bloques, estamos hablando de bloques de hasta 2 metros de longitud, toneladas de peso, con lo cual era necesario la utilización de camiones pluma, grúas. Era un trabajo diario en el que hacíamos con los compañeros de Acciona, y ya no solo por temas de logística, sino por todo lo que es la obra, y además nos pilló en plena pandemia, con lo cual una complejidad añadida a ello. Un poco hemos estado al servicio de ellos. Cuando digo al servicio me refiero que cualquier cosa que ellos necesitaban, pues bueno, estábamos ahí para pues un tema de una máquina para mover cualquier pieza que no podían, o descubrir algo que a mano no podían, darle prioridad, pues sabemos que bueno, ellos también estaban por la labor de que aquello saliera para adelante, y era un poco funcionar de la mano para que aquello saliera bien y lo antes posible. Cuando los huesos salen en el campo, están englobados en sedimento. Muchos huesos no se ven completos porque todavía están englobados en sedimento.
En el laboratorio lo que se hace es quitar todo el sedimento, extraer el hueso y entonces ya lo vemos, digamos, tridimensionalmente, lo podemos tener en la mano y vemos todas sus características. Muchas de las determinaciones no se hacen solo con los huesos, fundamentalmente se hacen con los dientes. No es lo mismo encontrarte un diente aislado que encontrarte un cráneo. Tenemos que destacar una cosa, en el yacimiento de la A33, uno de los elementos fundamentales que yo destacaría que le dan valor es que no solo aparecían huesos y dientes aislados, sino que aparecían cráneos completos. Eso es uno de los elementos que también dan valor al yacimiento. Son restos fundamentalmente de vertebrados y si hay un elemento, un ejemplar característico del yacimiento es Hiparion. Hiparion es una especie de caballo en el que hemos encontrado pues, numerosos restos, desde restos craneales, dientes, mandíbulas y restos del resto del esqueleto, como pueden ser huesos largos, falanges, metápodos. Pero iban apareciendo otros herbívoros diferentes a ese primer animal y eso ya te va animando también en la excavación. Y luego empiezan a aparecer carnívoros. Pues sabemos que los carnívoros son menos abundantes que los herbívoros, entonces cuando te encuentras un carnívoro es como otro nuevo salto, otra nueva ilusión dentro de una excavación paleontológica, ¿no? Todos esos restos que recuperamos en la intervención son patrimonio de Castilla-La Mancha y donde están depositados pues, es en el Museo Paleontológico que está ubicado en Cuenca. Pues, en cierto modo el yacimiento fue descubierto gracias a esta obra. Gracias a esta obra y gracias a la voluntad que tuvieron por parte de Acciona de hacer las cosas bien. Pues una concentración de restos tan antiguos en una zona tan pequeña, pues lo que decían, creo que hay 1 o 2 en toda España, es decir, es una cosa importante y bueno, al final pues la sacamos nosotros, para bien o para mal, al final fue Acciona con este proyecto quien sacó a la luz este yacimiento, que es un yacimiento importante. Después de 35 años en la empresa y después del hallazgo que me ha venido ya de mayorcete, cada vez le doy mucha importancia a los valores que promueve Acciona en cuanto a la conservación del medio y del patrimonio, porque al final te das cuenta de que eso te repercute en un enriquecimiento personal, por supuesto, y sobre todo en el prestigio de la propia empresa. El avance de una sociedad y comprender la historia del planeta es algo fundamental y es lo que nos da la paleontología de alguna manera. Entonces, ir descubriendo todo eso al final es como un libro en la que todos esos capítulos nos los vienen dando marcados por esos elementos que vamos construyendo. No preservar eso, vamos a borrar ese libro de la historia de la vida en la Tierra y es fundamental pues, para comprender cosas que han ocurrido en el pasado, para comprender el presente y también pensar en un futuro. Y creo que ante todo pues, bueno, tenemos esa responsabilidad para las generaciones futuras, de alguna manera pues, que hereden esa historia de la vida en la Tierra, en nuestro planeta.